Ya creo que ha comenzado a grabarse la clase y por lo mismo estábamos cerrando la clase, la última clase, lo relacionado con esta doble función del contrato, que por un lado tiene una función claramente económica, y retomando ya lo que se indicó, que desde el inicio siempre fue clara esta función, puesto que el contrato fue una herramienta rudimentaria en un inicio y luego un fino utensilio que permite y es el puente para que de manera civilizada se pueda alcanzar, acceder y satisfacer las necesidades del hombre y de la mujer que vive en sociedad. Obviamente el contrato termina siendo el medio entonces por el cual se comienza a transferir los bienes, comienza a circular la riqueza y por lo mismo el derecho, ¿cierto?, le brinda protección y seguridad a todas las transacciones contractuales. Es evidente entonces que existirán contratos muy simples que se celebran de manera inconsciente, pero obviamente siguen cumpliendo una función utilitaria, una función, ¿cierto?, práctica a la vida del hombre. Desde obviamente comer, transportarse, en general tener un lugar donde vivir, y por lo mismo también la actividad propia del hombre, el trabajo y la empresa se regula entonces a través del contrato, ya sea un contrato de prestación de servicios, que así comenzó el origen al contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es una creación más reciente como disciplina, pero también la actividad empresarial termina siendo fruto del contrato de sociedad. Por lo mismo, entonces, el propio análisis económico del derecho le da este énfasis en que el análisis del costo-beneficio, de la repartición de cargas, de los sacrificios en base a los intereses legítimos que tienen las partes, pues bien, todo eso ayuda a que el contrato termina siendo entonces, por esencia, una herramienta entonces que satisface una necesidad económica, una necesidad práctica en un comienzo de sobrevivencia, pero en el día de hoy nos permite entonces desplegarnos y desarrollarnos, ¿cierto?, en una multitud de fases. La función económica del contrato así fue entendida, que era de la esencia del contrato este sentido. Y, por supuesto, esto fue remarcado, ¿cierto?, por las ideas, ¿cierto?, propias de la teoría del contrato moderno, es decir, aquellas que se consolidaron en nuestros códigos en el siglo XIX, pero que arrancan entonces de fines del siglo XVII y siglo XVIII. Es decir, a toda esta visión del naturalismo racionalista y el individualismo que resalta como algo bueno el egoísmo propio del hombre. El egoísmo, este individualismo, en que en general el hombre es una persona, o el hombre y la mujer, ¿cierto? La persona es un ser que por su naturaleza, ¿cierto?, tiende a acumular riqueza y tiende a su superación. Y por tanto, la superación implica competencia, competencia con el de al lado, porque finalmente va a haber un puesto de trabajo que disputar, una necesidad que satisfacer y posiblemente, bajo la mirada económica, los recursos, ¿cierto?, y los bienes son escasos, pero las necesidades terminan siendo muchas. Y esto se puede aplicar obviamente a cualquier área, inclusive un área de trabajo profesional. En otras palabras, ustedes estudian para ser abogados, pero ustedes van a llegar a la conclusión de que, bueno, ¿y la sociedad va a necesitar tantos abogados? Porque salen y salen abogados y lo quiero obviamente extrapolar a cualquier otra carrera. Claro que puede necesita la sociedad de profesionales para seguir avanzando, pero uno llega a un punto en decir, bueno, si la ciudad de Antofagasta, que tiene 300.000 habitantes, y cada vez se titulan más abogados, significa entonces que hay mayor competencia en la profesión. Y por tanto, me conviene realmente quedarme en los laureles, quedarme en la mediocridad? No, tengo que avanzar, tengo que especializarme, tengo que tratar de ser el mejor en un área.
Y desde el punto de vista de la titulación también implica, o sea, mientras más rápido uno se titule, entonces más rápido alcanza el mercado laboral, el mercado empresarial y toda la demanda entonces que el medio, ¿cierto?, le da a nuestra profesión. Entonces, del punto de vista individualista, uno diría, ¿conviene que yo egrese y me titule básicamente en igualdad de condiciones con el resto de mis compañeros? Uno va a tratar de ser, por lo menos, superarse. Va a tratar entonces de avanzar. Y por lo mismo, entonces, el egoísmo y el individualismo, que del punto de vista ético o del punto de vista de la solidaridad se puede ver como algo negativo, finalmente termina siendo el motor, ¿cierto?, de toda la historia de la civilización, el tratar de superarse, alcanzar metas, lograr inventos, en tratar entonces de destacar en algún sentido. Y por lo mismo, entonces, si ustedes estudian obviamente para sacarse una buena nota y porque esa nota va a ser el fruto de su trabajo. Y por lo mismo, entonces, no van a querer entonces que otras personas, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, alcancen sus mismos logros, ¿cierto?, si no tuvieron el mismo esfuerzo. Básicamente, de eso se trata la idea del individualismo, del egoísmo, ¿cierto?, en el campo, obviamente, de la evolución en la historia de la humanidad. En el sentido, por supuesto, no de un sentido ético, sino más bien de un sentido práctico, de un sentido útil. Bueno, esta visión entonces era llevada al contrato, ¿cierto? Estas ideas obviamente que se plasmaron en el siglo XIX, en los códigos civil europeos, el código civil francés comenzando, y en nuestro caso a mediados del siglo XIX en Latinoamérica, representaron la idea de que el contrato es un acuerdo de voluntades, y por lo mismo termina siendo una clase de convención donde dos partes entonces ponen sus intereses, ¿cierto?, en juego, intereses que pueden ser contrapuestos, pero tienen una síntesis. ¿Cuál es? Que en virtud del contrato ambos van a poder alcanzar o satisfacer las necesidades que buscan. Y por lo mismo, entonces, el contrato y su fuerza obligatoria y la seguridad jurídica que le da el derecho, el ordenamiento jurídico, está sobre la base de sus legítimos intereses particulares, de sus legítimos intereses de carácter privado. Y por tanto, el contrato no va a obligar más que a aquellos que fueron parte en su celebración. Y como es algo propio entonces del derecho privado, se parte entonces de la base entonces que el contrato simplemente es una herramienta entonces que cumple una función económica en el campo del interés privado e individual. Esto que parece bastante lógico del punto de vista de la estructura o de lo que busca el contrato a través de la historia de la humanidad y sobre todo acentuado, como ya dije, en los dos últimos siglos, sobre todo obviamente por toda la literatura de la Ilustración, que se basa sus raíces en esta filosofía del naturalismo racionalista, donde la dignidad y la libertad son el condicionante de la dignidad del hombre. Todo esto entonces visto nunca se discutió. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano exigía entonces que del Estado tenían que nacer ciertos valores como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y dentro del punto de vista del derecho, la autonomía de la voluntad en el campo jurídico patrimonial fue una bandera de lucha y fue básicamente el fundamento de la libertad contractual y el fundamento entonces de todo el orden jurídico privado de carácter patrimonial, porque obviamente se estaban contraponiendo al antiguo régimen, donde básicamente todo estaba en la mano del rey, del absolutismo. Y por lo mismo ahora son las personas en igualdad de condiciones los que establecen y regulan sus relaciones de carácter intersubjetivas. Nadie está por sobre la ley, por tanto las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, esto que era muy formal y que es una base de inicio, la realidad histórica, sobre todo en el siglo XX y finales del siglo XIX, cuando la revolución industrial había dejado muchos muertos y heridos en el camino, sobre la base de la explotación al proletariado, en general la acumulación de la riqueza, nos llegó a concluir de que finalmente el contrato con esta visión individualista, pero que basado también en la libertad, no era suficiente. No era suficiente porque finalmente las personas que viven en sociedad
crecen en sociedad y por tanto el contrato termina siendo un fruto social, básicamente del propio organismo social. El contrato no puede tener una naturaleza netamente económica, netamente individualista, sino también el contrato debe cumplir otra función. ¿Qué función? Que la persona pueda desarrollarse plenamente en sociedad. Si los hombres somos seres sociales, por tanto implica que nuestras relaciones o intereses jurídicos, aunque sean de carácter privado, la única forma en la cual estos se puedan alcanzar, desarrollar y ejercer es en la sociedad, es decir, con la ayuda de los otros, en una colectividad. Por lo mismo, entonces, el contrato comienza a tener una visión, ¿cierto?, de carácter social, una visión de carácter solidarista, una visión de carácter colectivista, bajo las ideas, por ejemplo, en Francia de Léon Duit, y así fueron desarrolladas a través, obviamente, de la doctrina del solidarismo contractual, cuestión que ustedes tienen que haber leído en el artículo que les dejé. Toda esta evolución que fue sobre todo en el siglo XX, después de la Primera y luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se generaron catástrofes de carácter económica y se llegaron a dar cuenta que en el plano de la contratación, no por el solo hecho de que las partes estén en igualdad de condiciones bajo la ley, es decir, que se regulan por la misma ley, significa que va a existir una igualdad de carácter material, una igualdad empírica y social, cuestión que no ocurre. Porque finalmente los contratos que terminan celebrando las personas casi en la totalidad de las esferas de su vida son contratos donde evidentemente existe una desigualdad, porque normalmente nuestras necesidades las satisfacemos porque hay una empresa que produce los bienes y servicios que consumimos. Y por tanto, entonces, uno podría decir, una persona natural puede estar en igualdad de condiciones con una empresa, con una persona jurídica o con un ente que tiene mayor poder y concentración. La pregunta es, ¿están en igualdad? La respuesta es que no necesariamente. No necesariamente, porque nada impide, ¿cierto?, de que una empresa pueda contratar, ¿cierto?, en igualdad de condiciones sobre una base básicamente ética y social. Pero la realidad implica que normalmente quien concentra el poder económico sobre todo, normalmente abusa del poder. O sea, es muy poco común, un caso muy excepcional donde algún grupo económico detentando poder de mercado, ¿cierto?, no abuse de este, no abuse de este. Por lo mismo, en general, la famosa mano invisible de Adam Smith en su texto, ¿cierto?, famoso sobre la riqueza de las naciones, ¿cierto?, daba sobre la base de que debía existir una mano invisible que, no obstante el individualismo y el egoísmo propio del ser humano, con tal obviamente de acumular riqueza y superarse, generaba una situación de igualdad y equilibrio, donde si yo quería avanzar, tenía que realizar, ¿cierto?, un producto de buena calidad y a un precio competitivo. Y de esa forma, entonces, yo podía tener más clientes y, por tanto, el cliente también se favorecía de la competencia. Pero todo esto estaba en un plano ético, sobre la base de que el mercado se regula por normas éticas. Pero la realidad implica, la realidad nos demuestra que eso no es así. Los mercados perfectos no existen. Existe concentración de poder económico. Se generan monopolios naturales o monopolios regulados en general, situaciones imperfectas de mercado. Y por lo mismo, las personas, ¿cierto?, las personas naturales, atomizadas, no tienen un poder de negociación. Es por ello entonces que se llega a la conclusión de que el contrato no puede quedar al arbitrio del libre juego de la libertad contractual, porque siempre va a haber uno que va a ser más libre que otro. Uno va a estar siempre más atado porque no tiene mayores opciones. Es por ello entonces que, por ejemplo, en el caso del contrato de trabajo, que es propio del siglo XX, en razón de las demandas obreras y la explotación obrera, comenzó entonces a desarrollarse como una disciplina jurídica a partir de la necesidad histórica. Se dieron muertes, había muchas protestas en general, porque el derecho civil clásico no ofrecía una respuesta a estas necesidades y demandas sociales, lo que se llaman en el día de hoy los derechos sociales. Y por lo mismo,
la visión clásica del contrato, la visión clásica que en su momento tenía Portales, Cambaceres, en general los redactores del Código Civil francés y los pensadores del siglo XIX y sobre todo los comentaristas del Código Civil a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, no tenían ese condicionante extra. Y por lo mismo, tanto del punto de vista de la filosofía, tanto del punto de vista de la sociología, comenzaron entonces a reclamar, ¿cierto?, a denunciar, ¿cierto?, que la sociedad exige entonces nuevos condicionantes, un nuevo condimento entonces a la estructura y categoría del contrato. En el ámbito de la sociología, ya lo dijo Durkheim, ¿cierto? En el ámbito del derecho, ¿cierto? Y la sociología, ya en su momento entonces me referí a este autor francés, Léon Duit, que trata básicamente sobre la visión, ¿cierto?, que tiene el derecho sobre, ¿cierto?, los aspectos sociales. Y por tanto, el derecho, si es un fruto de la sociedad, si el derecho entonces es un producto de la sociedad, el derecho es un elemento cultural de una comunidad organizada, por tanto, entonces, el contrato que viene a ser una fuente de obligaciones, por tanto termina siendo una fuente del derecho, en un sentido particular, tiene que tener entonces estos condicionantes, ¿cierto?, que apuntan básicamente a la función social del contrato. Y es por ello entonces que el contrato de trabajo que conocimos en el día de hoy fue de una clara evolución, sobre todo del siglo XX, con ideas, ¿cierto?, que fueron enriqueciendo entonces la teoría general del contrato y generó una disciplina distinta. El derecho del contrato es parte del derecho privado, pero es un derecho privado distinto porque es un derecho privado donde existen normas de orden público y estas normas de orden público protegen intereses de carácter general y por tanto son indisponibles, son irrenunciables. Y es por ello entonces que las normas de orden público establecen pisos mínimos, ¿cierto?, que no pueden pasar a llevarse, que no pueden quedar al arbitrio del juego entonces de la libertad contractual porque se partía de la base, hasta el día de hoy, que existe una desigualdad de carácter material. Entonces, esto lo podemos ver en el contrato de trabajo, lo podemos ver en el derecho del consumidor, donde obviamente existen cláusulas abusivas, existen obviamente reglamentación específica que también escapa del simple contrato civil de adquisición de un producto o de un servicio. La ley del consumidor parte de la base que es proteccionista al consumidor, que es la parte débil, la parte vulnerable entonces en la relación contractual. Existen monopolios naturales que a veces por razones de mercado no puede existir competencia porque de lo contrario los costos de inversión harían inviable la generación del servicio o del producto. Me refiero, por ejemplo, a los monopolios naturales sobre la energía eléctrica o sobre el agua de una ciudad en general. Pues bien, cuando se dan estas situaciones, tampoco queda entregado entonces al arbitrio de quien monopoliza esta actividad económica, sino aquí nacen básicamente los llamados contratos, ¿cierto? Los contratos dirigidos, ¿cierto? Y en su momento también vamos a ver las categorías contractuales de los contratos forzosos. El hecho de que existan contratos dirigidos y contratos forzosos donde el poder público impone determinadas cláusulas, sobre todo la que nos importa, cláusulas tarifarias, cláusulas de reajuste, para que no quede al arbitrio entonces de qué, no quede al arbitrio de quien tiene y detenta esa actividad productiva, esa actividad económica, pueda fijar el precio que se le antoje. Por tanto, esto también es fruto entonces de la función social del contrato. Por tanto, desde el punto de vista filosófico se comenzó entonces a generar esta nueva visión. Y por último, también dentro de la relación contractual entre las partes, no tenemos que olvidarnos que también esta visión de la función social del contrato llevó entonces a una doctrina contractual muy especial, que es la llamada doctrina del solidarismo contractual, que fue obviamente muy repercutida en Europa, sobre todo a comienzos del siglo XX, y en el día de hoy en Latinoamérica, ciertos autores
recogen esta visión para poder estructurar de forma mucho más científica, de forma mucho más clara, quizás el principio de buena fe. Que el principio de buena fe ustedes lo conocen, pero el principio de buena fe siempre queda como algo etéreo, algo sin forma, algo que es difícil básicamente tratar, asimilar. Normalmente se dice de forma clásica que la buena fe en nuestro derecho es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico, y en el ámbito del derecho contractual la buena fe tiene que estar presente en todo el camino o íter contractual, desde su fase de negociación, conclusión, ejecución, inclusive extinción de la relación contractual. La buena fe tiene que estar presente. Pero la buena fe básicamente se puede descomponer en deberes recíprocos que deben tener los contratantes. Y a veces no queda todo entregado a decir la buena fe, porque puede tener un sentido mucho más concreto hablar, por ejemplo, del deber que tienen los contratantes de lealtad, el deber de lealtad, por ejemplo, el deber de cooperación. Cooperación, es decir, que las partes deben, ¿cierto?, cooperar para alcanzar la finalidad común del contrato, es decir, poder alcanzar sus intereses. Uno no puede haber egoísmo si a una de las partes le está yendo mal en la ejecución de su prestación sin culpa, por eventos sobrevenidos, ¿cierto?, e imprevistos. No puede uno simplemente cerrarse a que la parte debe cumplir y simplemente así, porque también los deberes de cooperación pueden fundamentar jurídicamente un posible deber de renegociar el contrato si circunstancias futuras, imprevisibles, hacen más odioso o más oneroso la obligación, ¿cierto? O la prestación de una de las partes. Y por tanto, entonces, existen deberes de lealtad, deber de cooperación, deber de coherencia. O sea, es básicamente que las partes deben comportarse bajo una misma línea. No puede haber un cambio o una contradicción en el actuar según lo que le convenga o no a las partes en el camino. Esto es lo que los ingleses llaman el estoppel. Básicamente, comportarse entonces bajo una misma línea, mostrar todas las cartas al inicio de la relación contractual para que no haya nada oscuro, no hayan conductas extrañas o sorpresivas para una de las partes. Entonces, estos deberes de cooperación, de lealtad, de coherencia, en general, terminan dando una forma distinta a la relación contractual. Visto el contrato como relación jurídica, entonces, podemos ver que la relación entonces de los contratantes termina no siendo tan fría, sino que el solidarismo contractual implica que existe una visión, una función ante todo social del contrato, que si el contrato básicamente es la base para que las personas o individuos en sociedad puedan adquirir o alcanzar sus fines prácticos y económicos, no puede quedar entonces entregado netamente al individualismo, al querer o al interés propio de cada parte, cerrándome a la posibilidad de poder ayudar, de poder cooperar en alcanzar mutuamente los fines. Así que toda esta visión que tiene muchas aristas, la visión y la función social del contrato en el campo netamente contractual como el solidarismo contractual, en el campo propio del desbalance en la negociación con las famosas normas de orden público, es decir, normas de protección, o también en el campo de la concentración del poder productivo y económico, con los monopolios regulados por el Estado, regulados por el poder público, para evitar entonces que se generen arbitrariedades. Por tanto, todo este plexo entonces de visiones y aristas forman entonces lo que en el día de hoy nadie niega entonces sobre la función social del contrato. Así como la propiedad tiene una función social consagrada en la mayoría de las constituciones, incluida la nuestra, la función social de la propiedad, pues bien, el contrato, que viene a ser la herramienta, el medio, básicamente para alcanzar bienes y servicios, también entonces debe cumplir, ¿cierto? Por consecuencia, una función de carácter social. Y es por ello entonces que podemos fundir esta función económica y esta función social del contrato para entender entonces
el contrato como algo que es más que un simple utensilio, más que una simple herramienta. Termina siendo el contrato, ¿cierto? La forma, entonces, que, que las personas, entonces, individualmente consideradas, ¿cierto? Pueden alcanzar su fin y su realización en una sociedad. Viene a ser el medio. Y este medio entonces, desde luego que tiene que tener una protección, tiene que tener una seguridad dada entonces por el ordenamiento jurídico. No voy a entrar entonces ya en mayores disquisiciones porque la clase anterior me referí a la función económica del contrato y todas las aristas que tenía esta. Y ahora en el día de hoy, con la función social, ustedes ya pueden tomar sus propias conclusiones, ¿cierto? Y pueden reforzar esto entonces con la lectura que yo les dejé de esta lección. Antes de pasar al segundo tema de esta unidad 2, que dice relación con el fundamento de la obligatoriedad de los contratos, ¿queda alguna consulta en el tintero? ¿Queda alguna consulta, alguna observación que puedan hacer? ¿O quedó claro? Por último, me indican si este apartado del programa les quedó claro, les quedó suficientemente asimilado de lo que significa entonces la función económica y social del contrato. Vamos a profundizar inclusive con el solidarismo contractual cuando tengamos que estudiar los principios contractuales, los principios del derecho de los contratos. Ahí vamos a profundizar un poco más. Pero por el momento, ¿quedó alguna duda? Profesor, buenas tardes. Yo había levantado la mano, pero Sí, después sí. se contestó en parte en mi consulta, pero igual voy a referirme un poquito cortito. Usted hablaba de la parte social del contrato y entendiendo el contrato como un acto jurídico que no necesariamente esté escrito en papel, sino que un contrato como, no sé, subirse a una micro y pagar el pasaje, cosas así, o lo que ocurrió ahora en la pandemia con los servicios básicos donde hubo una intervención del Estado y el contrato que no debe ser tan tácito entre todas las personas que tienen una casa y tienen que pagar servicios monopolizados como son la energía y el agua. ¿Qué ocurre en ese tipo de contratos cuando hay una intervención del Estado que obviamente atiende a la función social de ese acto jurídico de pagar por una prestación? O lo que ocurre, por ejemplo, con los valores de los pasajes que son subsidiados para estudiantes, para adultos mayores. En ese tipo de casos, ¿qué figura, yo lo diría como qué anexo se le puede agregar a ese contrato que siendo bilateral, tiene a una tercera parte que viene siendo como el Estado regulador en ciertos momentos, como específicamente ocurre ahora en pandemia? Y bueno, desde luego que estamos dentro del campo de la función social del contrato. El contrato sigue siendo en esencia un acto jurídico bilateral. Sigue siendo en esencia un acto jurídico bilateral. Lo que ocurre es que la visión clásica del contrato, donde no existe intervención alguna de contaminación externa, que no sea la libre voluntad de las partes, en el día de hoy el contrato ya no se concibe así, porque precisamente nos lleva después más adelante a clasificar los contratos y van a haber contratos que son consensuales y se mantiene básicamente la idea clásica del contrato. Pero existen otra clase de contratos que si bien pueden alterar la fisonomía clásica, no por eso dejan de ser contratos. Y es por ello, por ejemplo, que usted indicó, existen contratos forzosos, o sea, que si no celebro ese contrato, yo no puedo obtener el servicio. No puedo, o sea, no es que forzoso, no es que me obliguen a celebrar el contrato, yo puedo celebrarlo o no, pero el tema está de que si yo quiero alcanzar ese producto, ese servicio, termina siendo un contrato forzoso y por tanto esto se da normalmente con los monopolios. O sea, si quiero tener luz eléctrica, tengo obviamente que celebrar el contrato entonces de suministro de energía eléctrica con la empresa que da ese servicio. Por tanto, ahí tenemos un contrato, es un contrato bilateral, están las cláusulas, pero el tema está de que la mayoría de los contratos en el día de hoy, como ya indiqué, son contratos de adhesión, contratos de adhesión. Esta clase de contratos
que normalmente aparecen muy frecuentes cuando uno tenga que estudiar, por ejemplo, la ley de los derechos de los consumidores, es que básicamente la mayoría de los contratos, o casi la universalidad de los contratos que uno celebra en el día de hoy, son contratos de adhesión, porque si yo quiero comprar el pan en el supermercado, el pan ya tiene fijado un precio. Por tanto, entonces, si yo quiero comprar el pan, tengo entonces que pagar ese precio ya fijado con anterioridad. El precio es una cláusula del contrato. O sea, ¿qué es lo que realmente nos interesa cuando uno quiere adquirir un producto? El precio es una de las cláusulas más importantes. Por tanto, el precio ya viene de antemano. Uno quiere comprar arroz, fideo, agua, lo que sea, ya tiene entonces las condiciones prefijadas por el oferente. Por tanto, la libertad contractual queda solamente limitada a aceptar o no aceptar contratar. O sea, uno es libre de contratar o no contratar, pero ahí está. Pero es mucho más constreñida la libertad contractual cuando, aparte de un contrato de adhesión, termina existiendo un monopolio. O sea, yo ni siquiera puedo ir a otro oferente, hay uno solo. Y por tanto, el contrato además es de adhesión. En esos casos, es evidente que ante la función social del contrato, el Estado establece regulaciones por ley, ¿cierto? Para establecer reajustes y precios en determinados tiempos, cada 10 años, cada 15 años, cuál va a ser la tarifa que el oferente de un suministro monopolizado, ¿cierto?, le va a dar a sus clientes, porque seguimos siendo clientes bajo esa idea del contrato. Alguien ofrece un producto y otro lo necesita, pero obviamente está entonces protegido entonces por normas de orden público y protección directa, es decir, el propio Estado se mete a configurar las cláusulas. Básicamente, yo celebro con la empresa de energía eléctrica el contrato para suministro eléctrico, pero el tema está de que la cláusula del precio no la fijó ni el oferente, ni la fijé yo, ni fue por un acuerdo. Esa cláusula ya estuvo establecido por el poder estatal. Esos se llaman básicamente los llamados contratos dirigidos, donde las cláusulas están entonces impuestas, o la mayoría, o las esenciales están impuestas por el propio poder público, el Estado. Ese es un típico contrato dirigido. Existen otros contratos que son contratos forzosos, como ya indiqué. Por ejemplo, si yo quiero conducir un vehículo y quiero renovar el permiso de circulación, ¿qué es lo que estoy obligado a contratar? ¿Qué es lo que estoy obligado a contratar? ¿El seguro? El seguro. El seguro. Efectivamente, el seguro, ¿hay muchos oferentes para el seguro? Sí, no hay monopolio en eso, pero sí o sí tengo que contratarlo. Por tanto, ahí tenemos un contrato forzoso. O sea, si yo quiero poner un vehículo en circulación, debo necesariamente, obligatoriamente, forzadamente, contratar entonces el seguro obligatorio. De hecho, se llama así, seguro obligatorio, el seguro obligatorio automotriz. Por lo mismo, entonces, se dan cuenta que en el día de hoy las categorías clásicas del derecho de los contratos en un sentido puro, como lo estábamos estudiando del siglo XIX, como nacen los códigos civiles, que si bien se mantiene la esencia, que sigue siendo un acto jurídico bilateral, pero en el día de hoy el contrato admite muchas clasificaciones y la mayoría de estas clasificaciones o subclasificaciones atienden a la función social del contrato. De hecho, hablamos de contrato de trabajo. ¿Y por qué no hablamos de contrato de prestación de servicios? Por ejemplo, ustedes no han tenido todavía derecho del contrato, derecho individual del contrato. Pero estudiar el derecho del trabajo, estudiar derecho del trabajo implica básicamente estudiar el contrato de trabajo. El contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo es un contrato público o un contrato privado. No, es un contrato privado. ¿Privado? ¿Entre quién? Entre el empleador y el trabajador. Por tanto, en principio no tendría injerencia ningún otro poder público en cuanto a establecer las cláusulas y nada, pero el poder público sí interviene con las normas de orden público estableciendo pisos mínimos. Pisos mínimos. ¿Cuál es el piso mínimo en el contrato de trabajo más importante? Esto lo pueden saber ustedes, me imagino, no necesariamente por no haber estudiado el contrato de trabajo o derecho individual del trabajo, puedan de alguna manera no saberlo. ¿Cuál sería la cláusula más importante que se establece con piso mínimo? El salario mínimo, el sueldo mínimo. El ingreso, la remuneración.
efectivamente, el ingreso mínimo. El ingreso mínimo, básicamente, está obligado una empresa lo que quiero decir, está obligada una empresa, ¿cierto?, a establecer siempre el salario mínimo. Miren que la pregunta es la típica pregunta que ustedes tienen que responder como abogados, pero en general, ¿está obligada una empresa a establecer el ingreso o remuneración mínima para un trabajador? Sí, profesor, el mínimo, el piso mínimo de ahí hacia arriba. Pero entonces me está diciendo entonces que, entonces la respuesta ¿cuál es? ¿Sí o no? Sí. Ya, pero la pregunta estaba puesta en que si estaba una empresa, ¿cierto?, obligada a establecer el ingreso mínimo. Ah, no. Entonces, un El ingreso abogado, un mínimo abogado está, dice, claro, un abogado disculpe, dice, disculpe, no, no sé, un abogado diría sí y no. Si bien es cierto, no es menos cierto. Finalmente, las respuestas de los abogados siempre se le critica a los abogados que no tienen una respuesta sólida y concreta, pero esa no es una crítica, o sea, es una crítica que se ha puesto peyorativa por la sociedad. Pero ustedes deben saber que esa es nuestra virtud, que el derecho normalmente establece muchas reglas, excepciones y contraexcepciones. Y la pregunta está formulada no en términos absolutos de su respuesta, porque efectivamente una empresa lo que está obligada es a no establecer un salario inferior al mínimo. ¿Me explico? sí, eso es. Pero sobre el mínimo es libre. Sobre el mínimo es libre. Por tanto, si uno le preguntara, ¿una empresa está obligada a establecer el ingreso mínimo en los contratos? La verdad es que no, porque puede establecer un ingreso superior, pero no puede establecer uno inferior al mínimo. Por eso es el piso. Y por eso las normas de orden público establecen entonces los pisos mínimos, básicamente la garantía mínima que debe tener el trabajador, porque el trabajador tiene las manos atadas en su libertad contractual, porque básicamente a un trabajador le van a preguntar, bueno, ¿y por qué quiere trabajar con nosotros? Esa típica pregunta en la entrevista de trabajo, y al trabajador le gustaría decir, bueno, porque tengo que comer, tengo que vivir, tengo que de alguna forma sustentarme, pero esa normalmente no es la respuesta que quieren las empresas, pero esa es la respuesta que a uno le gustaría decir. Porque finalmente uno no tiene cómo negociar. Uno tiene que finalmente decir, bueno, finalmente estoy acorde con los intereses, con la línea programática de esta empresa, estoy de acuerdo básicamente con sus funciones, me he preparado entonces para trabajar aquí, los valores de esta empresa son los que comparto, en fin, y todas esas cosas que uno tiene que decir en una entrevista, porque uno no puede decir finalmente la verdad que quiero el trabajo porque si no, no como, o si no, no puedo pagar el arriendo. Esas cosas uno le gustaría decir, pero no las puede. En el contexto entonces del contrato de trabajo, cuando alguien logra entonces celebrar el contrato de trabajo, como no tiene mucho poder de negociación, no tiene mucho poder de negociación, porque es muy raro que una persona sea el mejor en algo. Si yo fuese el mejor en algo, bueno, la empresa haría en fila para contratarme, pero la regla general es que uno no es el mejor en algo. Imagínense si alguien fuera el único que sabe hacer el único que sabe realizar un trabajo, el único. Bueno, ahí la situación cambiaría, pero eso no es lo que ocurre, eso no es la normalidad. Por tanto, la ley es la que establece normas de orden público. Por tanto, el ingreso mínimo. ¿Qué otra norma es propia de orden público, es decir, de protección? ¿Respetar qué? Respetar el feriado anual, es decir, las vacaciones. O sea, no puede haber un trabajador que no tenga vacaciones. ¿Qué otro aspecto es mínimo también? La jornada también se establece por ley. ¿Cuál es la jornada? Ahora, ¿se puede establecer una jornada menor? Puede haber un jefe que dice, bueno, no obstante que voy a pagar el ingreso mínimo o más, ustedes van a trabajar 3 horas al día. ¿Eso está prohibido? ¿Está prohibido que una empresa haga trabajar 3 o 4 horas al día a sus trabajadores? No, No, no. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido? Que no se supere la jornada establecida por ley. ¿Cuáles son? 8 horas, 8 horas,
sin contar obviamente el tiempo de colación, y toda carga superior se llaman horas extras, y las horas extras no pueden ser impuestas. No pueden ser impuestas. Ese es el punto. Profe, la gratificación también. La gratificación sí es por ley. De hecho, el concepto de remuneración es muy amplio. Dentro de la remuneración tenemos el sueldo, que básicamente es el ingreso constante del trabajador, pero también tenemos el sobresueldo, que son las horas extras, se llama sobresueldo. Las gratificaciones es otro tipo de remuneración, pero no nos vamos a poner a hablar ahora de las gratificaciones porque eso es parte de una lección del curso de Derecho Individual del Trabajo, pero efectivamente está obligado el empleador a pagarlas, pero hay dos formas por las cuales se pagan las gratificaciones. Dos formas, así que le dejo eso porque normalmente todos piensan que es una sola forma de pagar las gratificaciones. No, hay dos formas de pagar las gratificaciones, pero no es derecho del trabajo lamentablemente esta clase, aunque les parezca muy, muy interesante. Bien, creo que respondí a su pregunta, doña... ¿quién me habló recién? ¿Doña Marisela? ¿Quién me hizo la pregunta? Que ya lo olvidé. Profesor, yo fui, no, sí, Sí, está respondida la pregunta. De hecho, ya. para allá yo iba, como que es un sueldo mínimo, pero no necesariamente pueden restringirse al mínimo, puede pagar del mínimo hacia arriba, que fue lo que le dije. Exactamente. Exactamente. Entonces, el contrato de trabajo es una disciplina autónoma en el día de hoy en las universidades, en las carreras de derecho. Pero es una disciplina autónoma porque tuvo su configuración propia. El derecho del trabajo es fruto del siglo XX como disciplina jurídica, porque en el derecho del trabajo se estudia un contrato, o sea, bajo la misma estructura que estamos hablando ahora, los contratos. Es un contrato, y es un contrato de carácter bilateral, hay obligaciones recíprocas, es un acto jurídico bilateral porque existen dos partes, hay manifestación de voluntad, hay prestaciones, obligaciones, en fin. Sigue siendo un contrato, pero tiene una fisonomía propia. ¿Cuál es? Las normas de orden público, el derecho protector de los trabajadores. Y por eso existe entonces leyes del trabajo, existe un código del trabajo y obviamente toda una reglamentación y principios que son diferentes. Obviamente hay principios comunes, los principios esenciales del contrato están en el contrato de trabajo, pero existen principios diferentes, principios que obviamente emanan de la función social del contrato. Y por lo mismo entonces, el contrato de trabajo, antes de que existiera el contrato de trabajo, las relaciones laborales en general se regulaban por el típico contrato de prestación de servicios. El típico contrato de prestación de servicios. O sea, básicamente si yo contrato, por ejemplo, a alguien que venga a ponerme unas cortinas, porque, por ejemplo, estas cortinas que yo tengo enfrente son muy delgadas y termino entonces con los ojos irritados durante la clase, necesito que alguien cambie las cortinas y ponga unos rollers de cortinas más oscuras o que pueda por lo menos tener un juego de luces ahí de claro oscuro. Pues bien, si yo encuentro iba a decir en la guía telefónica, que antiguo es, si encuentro en general en los anuncios en internet que hay una empresa o una persona que se dedica entonces a hacer este trabajo de instalarme toda la estructura y las cortinas que quiero, yo lo contrato. Esa persona está trabajando para mí, la palabra es trabaja para mí, trabaja en base a un servicio contratado por mí. No es muy difícil la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora, no cabe duda que él trabaja para mí en razón de ese contrato. La pregunta es, ¿yo celebré con él un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios? Prestación de servicio, ¿no? Exactamente, un típico contrato civil de prestación de servicio, algo tan simple como que nos ponemos de acuerdo en que usted va a hacer un servicio por mí y yo le voy a pagar por ese servicio un precio acordado. Ahora, eso de precio acordado normalmente también sigue siendo un contrato de adhesión, porque lo más probable es que esta empresa, pequeña empresa, pyme, en general tenga ya tarifados sus precios.
Entonces yo tengo que simplemente acomodarme al trabajo que ellos hacen, los metros cuadrados de cortina, en fin, ellos ya tienen regulado y ellos simplemente me hacen la cotización, el presupuesto, y yo veo si lo acepto o no lo acepto. Normalmente es eso. Es muy raro que se baje en el precio porque yo le diga, sabe que no tengo tanto, lo hace por este precio, es muy raro. Así que es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál va a ser el servicio? ¿A qué se obliga este pequeño empresario en general que tiene esta pyme de instalar cortina? ¿A qué se va a obligar? Bueno, a lo que dice el contrato, efectivamente, a instalarme cortinas. Va a hacer todo el trabajo de medir el lugar de los ventanales, va a poner la estructura y va a instalar los rollers y va a poner las cortinas a la medida y el color que yo quiero. Y yo aquí me obligo, bueno, a pagar por todo ese servicio, entonces, un determinado precio. Pero no hay contrato de trabajo, hay un contrato de prestación de servicio. No parece que haya duda. Entonces, ¿por qué existe un contrato de trabajo regulado por la ley del trabajo y hay un código del trabajo? Porque la relación laboral es una relación distinta a un simple contrato de prestación de servicio, donde una persona, si bien va a trabajar para mí, pero yo no soy empleador de esa persona, no soy empleador. Simplemente soy una parte del contrato, ¿cierto?, que me obligo a pagar por un servicio determinado. Bueno, antes de que existiera el contrato de trabajo y con todas las leyes sociales y laborales de por medio, todas las relaciones de carácter laboral se regulaban por el derecho civil clásico, es decir, por un contrato de prestación de servicios. Pero en el día de hoy el contrato de trabajo establece una estabilidad, debe haber una relación de subordinación y dependencia del trabajador al empleador, debe haber un cumplimiento de jornada, en fin. Y todo eso hace, entonces, toda esa dinámica genera entonces la llamada relación laboral. Y la relación laboral está protegida entonces por leyes, también hay que pagar las cotizaciones previsionales, en fin. Todo eso entonces, todo eso de la seguridad social, que es anexo también al contrato de trabajo, está dado entonces por leyes proteccionistas, cuestión que no lo otorga entonces un simple contrato de prestación de servicios porque yo simplemente le voy a pagar y ellos me van a facturar, ya sea por medio de boleta o una factura propiamente dicha, y nada más. Se dan cuenta que ahí está la diferencia en general de cómo ha ido evolucionando el derecho civil. No porque existe el contrato de trabajo se acabó el contrato de prestación de servicios, sigue vigente, pero en paralelo entonces a esto nuevo que es el contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicio básicamente se mantiene ahí la función netamente económica del contrato, pero en el contrato de trabajo que está ahí presente, tanto la función económica, pero muy marcada la función social del contrato. El contrato de trabajo es el típico ejemplo, pero como ya indiqué, la ley de los derechos del consumidor, también existen normas que protegen a los consumidores, el derecho de retracto. Normalmente por un simple contrato civil no habría derecho de retracto, pero el derecho del consumidor establece el derecho de retracto, por ejemplo. Y por tanto, ¿se puede las partes renunciar y establecer una cláusula en el cual el consumidor renuncia al derecho de retracto? La respuesta es que no, porque es una norma de orden público, indisponible, irrenunciable. Por tanto, en todos esos ámbitos entonces se puede apreciar lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Dígame. ¿Pero el retracto es obligatorio en la empresa o no? No le entiendo la pregunta. ¿Está hablando de un contrato de trabajo? No, del derecho al retracto del consumidor. ¿Va obligatoriamente a cláusula en la empresa o es opcional? No, acabo de decir que es obligatorio. El derecho al retracto lo tienen todos los consumidores, conforme a la ley y los tiempos que establece la ley del consumidor, si no me equivoco. No lo sé todo, pero no me acuerdo si está en 10 o 15 días. No soy experto en ley del consumidor, pero en general, por lo menos la ley del consumidor actual, pero hay un derecho de retracto que es obligatorio respetar. O sea, aunque no esté en el contrato, ojo, aunque no esté en el contrato, ¿dónde está esa cláusula? Está en la ley. Si la ley establece ese derecho, de eso se trata las normas de orden público, que no importa si no están escrituradas, no importa si están omitidas, la cláusula existe porque es una cláusula de orden público que debe estar presente siempre. Efectivamente, ese es un típico ejemplo de una norma de protección entonces al consumidor, donde efectivamente no existe entonces
No existe libre voluntad, entonces, en orden entonces a establecer algo inferior a ello u omitirla. Aunque el consumidor diga, sí, estuve de acuerdo en omitirla, la ley dice, no, esa omisión y esa cláusula se va a considerar cláusula abusiva, por tanto, queda sin efecto. Por tanto, usted igual de todas formas puede retractarse. Esa es la idea básicamente de las normas de protección. Disculpe, yo tengo otra pregunta. Es con Dígame. respecto a la voluntad, que es una condición, ¿cierto?, de los contratos. ¿Qué pasa, por ejemplo, usted hablaba sobre, no sé, sobre la electricidad? Sí. Entonces, solamente existe un organismo que da ese servicio. No hay otros organismos. Entonces, por lo tanto, ¿dónde está la autonomía o la libertad de contratar en ese caso? Porque obviamente yo necesito electricidad. O sea, yo no puedo, ninguna persona en sociedad puede vivir sin luz. Si bien hay gente que lo hace, pero es casi imposible. Entonces, ¿dónde está la voluntad en ese caso? ¿Dónde queda? Esa es mi duda. Bueno, lo que le indico es que la voluntad está, de que está. El tema está que usted se me indica que si en el fondo usted tiene derecho a opción, es que en efecto, o sea, si usted quiere luz, va a tener que contratar entonces el suministro de energía. Por tanto, la libertad contractual tiene distintas etapas, distintos alcances. O sea, la libertad contractual parte de la base de si quiero o no quiero contratar. O sea, ahí ese es el estadio más básico de la libertad contractual. ¿Quiero o no quiero contratar? Ahí tenemos una primera fase. Pero existe una segunda fase. Si quiero contratar, yo también puedo ser libre de elegir con quién contratar. ¿Con quién contratar? Ahí tenemos una segunda fase. Ahora, existe una tercera fase. Si quiero contratar y elijo con quién, también tengo libertad para establecer el contenido del contrato. Disculpe, ¿quién tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo ponga en silencio para que no todos escuchemos el fondo. Bien. Y en tercer lugar, el máximo grado de libertad es que, unido a los dos anteriores, yo pueda también ser libre para acordar el contenido del contrato, es decir, las cláusulas del contrato. Ahora, son muy pocos los contratos donde estos tres niveles se alcanzan. Estos tres niveles se alcanzan. ¿Alguien puede, por ejemplo, nombrarme o ha tenido la experiencia de que celebraron un contrato donde tiene estos tres niveles? ¿Puede ser el caso de la compraventa de un bien inmueble? Por ejemplo, se puede vender de vender o de arrendar una casa o un bien inmueble. Sí, pero se deben dar otros ingredientes, porque ¿a quién le va a comprar? ¿A una constructora? ¿O le va a comprar a una persona natural que está poniendo en venta la casa? Porque usted tiene que decirme, ¿en qué caso estamos? Claro, no, yo me pondría, por ejemplo, en el caso, así como para ser más específico, para que se dé como de mejor manera esto, como al arrendamiento, al poner en arrendamiento un bien inmueble. ¿Se podría dar? Bueno, básicamente sí. En términos generales, usted, sí, quizás sin darse cuenta, pero a lo mejor lo tiene de forma intuitiva. Estos tres niveles de libertad, inclusive el último, solo se logran, no es tan común, como ya les dije, siempre hay contratos de adhesión, en fin, pero estos tres niveles se van a lograr cuando uno vaya o celebre un contrato con una persona natural, con una persona natural. Es decir, básicamente no con una empresa, sino con una persona natural, ya sea, por ejemplo, arrendar. Por ejemplo, el primer estadio se da porque usted dice, ¿quiero arrendar o no quiero arrendar? Usted es libre de arrendar o no arrendar.
ya sea para el arrendatario o para el arrendador que quiere poner su inmueble en el mercado del arrendamiento, o el arrendatario o el futuro arrendatario que busca un inmueble entonces para habitar. Entonces, la primera decisión es ¿quiero o no quiero? Entonces, si usted dice quiero, entonces ahí ya ejerció el primer estadio de libertad. ¿Quiero o no quiero? Aquí nadie lo obliga. ¿Usted quiere o no quiere? Digo, si quiere, entonces, primer estadio. Segundo estadio, ¿con quién? Bueno, uno normalmente empieza a buscar en el diario, en internet, en Facebook, en Instagram, personas que ponen en arriendo sus propiedades. De hecho, está esta página de venta de ocasión. ¿Cómo se llama? Yapo.cl. Ya. Entonces, usted ahí tiene una serie de ofertas, de oferentes. Si usted, por ejemplo, es el que busca arrendar, entonces va a elegir al que quiere, porque usted va a elegir básicamente la casa o el departamento que más le acomode, en fin, posiblemente tenga 30 candidatos y de esos 30 se decide por uno. Entonces, ¿ejerció el segundo estadio? Sí, porque junto con saber si quiere o no quiere contratar, ahora usted es libre para saber con quién quiere contratar, ¿sí? Eligió a mi contraparte, porque hay muchos oferentes y elijo al que quiero. Y el tercero es que si bien esta persona pone un precio, lo más probable es que ponga ahí en el anuncio la frase final, conversable. ¿Qué significa conversable? Que esto no es de adhesión, que normalmente se establece un cierto precio de mercado, pero hay una cierta libertad de establecer que si busco un arrendamiento de 400.000, pero encuentro una casa que se arrienda en 480.000, a lo mejor se puede llegar a un punto medio de 420.000. Porque en el juego de la negociación, si una parte está apurada en arrendar, a lo mejor va a aceptar su oferta, su contraoferta, de decir, bueno, 400.000, ¿qué le parece? Y son libres entonces de acordar los términos. ¿Se da cuenta que ahí se generó los 3 estadios de la libertad contractual? Normalmente esto ocurre también cuando alguien va a la Feria de las Pulgas. Básicamente estas ferias de libre venta y compra ahí en la calle, en los sectores. Bueno, ahora con la pandemia es imposible, pero hay una especie de Feria de las Pulgas por redes sociales, en fin. Pero normalmente la Feria de las Pulgas, la que está ubicada en Pantaleón Cortés, aquí en Antofagasta. Aunque a mí me encanta ir a la Feria de las Pulgas, tanto aquí en Chile como en el extranjero, creo que es uno de los lugares donde me gusta estar, porque me gusta ver si hay algo interesante, regatear el precio, en fin. Pues ven, en la Feria de las Pulgas normalmente van a haber muchos oferentes que tienen algo que yo busco, algo similar, o el mismo producto, usado probablemente, usado, una herramienta, un repuesto de bicicleta, en fin, lo que ustedes vean. Entonces tengo a muchos oferentes, por tanto, primero voy a decidir si quiero o no quiero comprar. Bueno, quiero comprar, elijo a quién, también elijo a quién, y empiezo entonces a negociar el precio, porque normalmente le voy a preguntar aquí al vendedor cuánto vale esto, me va a decir vale tanto, pero yo también le voy a decir, bueno, le ofrezco tanto. Y ahí obviamente está el libre juego de la negociación. Una negociación muy simple, pero al fin y al cabo es una negociación. Y se llega a un precio a lo mejor que satisface a ambos. Entonces, también ahí tenemos otro ejemplo donde los 3 estadios de libertad se cumplen. Se dan cuenta que existe todavía una zona para que estos 3 estadios de libertad se cumplan. Si yo quiero comprar un vehículo usado, no a una empresa automotriz, sino a una persona natural, también se pueden lograr estos mismos 3 estadios de la libertad. Pero no ocurre en todo, no ocurre en todo. Porque como ya vuelvo a decir, la mayoría de los bienes y servicios que se ofrecen al cotidiano, a la gente, al consumidor, son ofrecidos por empresas que se dedican a esto, grandes o pequeñas empresas, empresas de transporte, empresas de bienes, de productos alimenticios, de productos de oficina, de servicios en general. Y pues bien, todos ellos
se establecen contratos de adhesión. En el contrato de adhesión queda salvaguarda mi derecho a elegir, perdón, mi derecho a querer o no querer el servicio. Queda protegido, todavía no se interrumpe. Queda protegido inclusive saber con quién, porque si hay muchos oferentes, por ejemplo, en el propio seguro obligatorio automotriz, hay muchas empresas de aseguradoras y yo elijo con cuál. ¿Sí? El punto está de que, como el contrato es de adhesión, ¿tengo realmente libertad para establecer y negociar las cláusulas? No, ahí no. Por tanto, en los contratos de adhesión normalmente el primer y segundo estadio se cumple de libertad, pero no el tercero, de negociar. Ahí la libertad queda restringida. Y por eso normalmente el derecho del consumidor regula tanto los contratos de adhesión para que no existan cláusulas abusivas. Bueno, ese más o menos es el juego. Volviendo a la pregunta inicial, en general, los contratos en el día de hoy normalmente son muy escasos los contratos que en el día a día uno celebra donde se cumplen estos tres tipos de libertades. Muchas veces quedan constreñidos dos o a lo menos uno. Normalmente el primero de si quiero o no quiero contratar, el si quiero o no quiero contratar es el que normalmente siempre va a estar presente. Prácticamente no existe una situación donde se me obligue sí o sí a contratar. Sí o sí a contratar. A menos que, obviamente, la obligatoriedad sea un condicionante para acceder a otra cosa. Por ejemplo, el seguro obligatorio automotriz. Vuelvo a decir, se llama obligatorio porque si yo quiero poner un auto en circulación, debo necesariamente contratar. Y esos contratos se llaman contratos forzosos. Ahí, obviamente, ¿qué parte entonces se me afectó de mi libertad? La primera es si quiero o no quiero. Porque el quiero o no quiero no depende en algo tan simple de que si quiero o no quiero contratar de un aspecto volitivo, sino simplemente en razón también de la necesidad que quiero satisfacer. Y por lo mismo, entonces, si quiero poner un auto en circulación, debo necesariamente, entonces, contratar el seguro automotriz. Ahora, ¿queda el segundo estadio queda restringido? No, porque son muchas ofertas de seguros. Ahora, hay situaciones donde el ejemplo del servicio eléctrico. ¿Quiero o no quiero contratar el servicio eléctrico? Bueno, nadie me va a obligar a contratarlo, pero si yo quiero cumplir mis fines de tener una casa con luz eléctrica, prender el computador, todo aquello, la necesidad me lleva a contratarlo. Pero aquí se ve constreñida inclusive el segundo estadio. ¿Cuál es? Básicamente elegir con quién, porque hay un solo oferente, que es el monopolio natural de la energía eléctrica. Y en tercer lugar, tengo opción de establecer las cláusulas, ninguna. Básicamente, los tres estadios se encuentran constreñidos. El primero es el único que es relativamente constreñido porque finalmente nadie me obliga a contratar, pero la necesidad finalmente me lleva a hacerlo. Por tanto, la visión clásica del contrato de que uno nada básicamente en este mar de libertad y que la igualdad y la fraternidad, pues bien, en la realidad en muchas circunstancias no se cumple. Y es por ello que la función social del contrato lo que hace es mantener la estructura del contrato, restringe la libertad en pos de ¿qué? En pos de dar protección. Protección. Porque básicamente con la energía eléctrica, con el agua potable, por necesidad debo contratarlo. Yo soy libre de no contratarlo y morirme de sed. Un ejemplo, estoy siendo bastante exagerado porque uno podría comprar agua embotellada, pero me refiero, podría no contratarlo y vivir sin agua. Pero ¿hasta dónde llega el punto en que voy a necesitar agua? Pues bien, la necesidad y la presión social me lleva entonces a tener que contratar el servicio de suministro del agua potable, sí o sí. Por tanto, el elemento entonces de contratarlo, lo más probable es que no pueda elegir con quién porque hay un solo oferente y las cláusulas vienen impuestas. Pero ojo, las cláusulas vienen impuestas no por el oferente, sino vienen impuestas por ley. Si eso es lo importante. Ante falta de libertad, normalmente existe algo de protección. Por tanto, entonces, esta mezcla de contratos dirigidos, contratos forzosos, contratos de adhesión,
viene morigerado básicamente por la visión proteccionista del contrato, porque sigue siendo una herramienta útil y necesaria, pero la protección que brinda el poder público, las normas de orden público, la protección, la dirección de las cláusulas por ley que están establecidas en los monopolios, en fin, todo eso básicamente nos da, ¿cierto? O nos brinda entonces una esfera de seguridad y protección ante el desbalance entonces en esta equiparidad netamente ilusoria entonces de las partes a la hora de celebrar un contrato. Pero no por eso se dejan de llamar contratos, porque sigue siéndolo, porque finalmente las prestaciones siguen siendo recíprocas y sigue habiendo una obligación en la cual uno está obligado a respetar conforme al principio del artículo 1545 del Código Civil. Después nos vamos a dar cuenta que el derecho anglosajón, que después vamos a dar una cierta mirada, rescata en esencia lo que era el contrato en Roma. Recuerden que el contrato en Roma, lo importante no era el acuerdo y la libertad. Lo importante básicamente estaba sobre la base del verbo contraere. Básicamente, ¿a qué me obligo yo frente al otro? Y ahí está la esencia del contrato. Por tanto, en el día de hoy, ¿cierto? Por mucho que no exista en algunos estadios libertad contractual en plena capacidad, sigue llamándose contrato porque finalmente lo esencial queda. ¿Cuáles? Obligaciones recíprocas u obligaciones unilaterales, pero lo importante es que existan prestaciones y contraprestaciones a los cuales yo me siento o la contraparte se siente obligado jurídicamente a cumplir. Con esto creo que cerramos ahora sí todo lo relacionado entonces a la función económica y social del contrato, y nos queda entonces la próxima clase para cerrar esta segunda unidad, y lo más probable es que lo vamos a cerrar en esa clase, en la clase del miércoles, va a ser estudiar el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato, el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Es decir, vamos a adentrarnos entonces a las distintas teorías y concepciones de carácter filosófica jurídica que explican por qué el contrato obliga. ¿Por qué el contrato obliga? O sea, esto que repetimos casi automáticamente del artículo 1545 del Código Civil, no lo vamos a poner en duda, sino vamos a tratar de explicar cuál es la razón del punto de vista filosófico y jurídico de por qué el contrato obliga. ¿Por qué algo que celebran las partes en el plano netamente privado, en virtud de la autonomía, la voluntad y la libertad contractual, por qué el resultado de ese acuerdo obliga jurídicamente y tiene fuerza de ley? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que lo explica? Pues bien, a eso entonces es lo que vamos a dirigir entonces nuestra atención en la siguiente clase. En lo que queda en esta entonces, hemos dado por terminada la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna consulta más? No, profesor. No, profesor. Bien. Dije que no lo iba a hacer, pero lo hago igual. Tienen que leer y estudiar entonces el artículo, el paper que les dejé en esta aplicación y en la unidad 2 de Moodle, porque ahí ustedes van a poder entender de un punto de vista más técnico, científico, histórico, este ámbito entonces de la función, del paso de la función económica a la función social del contrato. Junto con todo lo que les acabo de decir, les digo entonces que profundicen, vayan a la bibliografía que les entregué, bibliografía básica, busquen por su cuenta, si quieren tener más ejemplos, profundizar un poco más en autores que han escrito sobre el tema. No da la clase para ponernos a hablar de cada autor en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito sociológico, filosófico y jurídico, no nos da, porque básicamente la clase tiene por propósito orientarles a ustedes en cómo dirigir su estudio y su profundización. La clase no tiene otro objetivo que darle herramientas de aprendizaje que ustedes puedan pararse y tener clara la visión del horizonte, es decir, hacia dónde entonces dirijo mi estudio, dónde debo profundizar, qué es lo que me causa mayor curiosidad, quiero realmente seguir aprendiendo de este tema,
¿Cómo puedo buscar en internet estos temas? Usted ya, por lo menos, ya le he dado varias luces y herramientas de cómo entonces seguir adelante. El tema del contrato de trabajo, posiblemente todavía no tienen esta asignatura, pero a lo mejor les lleva curiosidad a leer algún texto o libro, ¿cierto?, que trate de estos temas. O la ley del consumidor, en fin. Y bien, si no hay más dudas, voy a detener la grabación.